porque sí son 56 diapositivas. De hecho, eran muchísimas más, pero traté de hacerlas como en un cuadrito para que quedaran un poco más resumidas. Pues esto por el tiempo. Les digo, si me tardo un poquito más, bueno, hay que terminar el tema hoy para que el lunes ya solo veamos el de salud mental y el martes ya nada más puedan realizar su evaluación. Entonces me voy a dar un poquito de prisa con esa parte del tema. Si tienen, bueno, alguna duda o pregunta, pueden interrumpir, no hay problema, pero también si creen que voy como que demasiado rápido, me dicen. De igual manera es un tema pues realmente no tan complicado. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos, este tema ya es de la unidad 2 de psicología, que nos habla sobre los estadios del desarrollo humano. Acuérdense cuando el día de ayer que veíamos cómo está clasificada esta área de la psicología y mencionamos que hay un apartado específico que se llama de la psicología, una rama de la psicología que es la psicología evolutiva o psicología del desarrollo humano. En esta área de la psicología, pues se estudia, como ya habíamos mencionado, el comportamiento y todos aquellos cambios que surgen en el individuo, en el sujeto, durante cada etapa de la vida. El día de ayer, con las diferentes perspectivas o teorías de las diferentes corrientes psicológicas, abordamos qué es lo que ocurre en cada etapa de acuerdo a cada una de las teorías del desarrollo. Veíamos la del psicoanálisis, veíamos las del aprendizaje, las conductistas, las sociobiológica, evolutiva, la humanística. Entonces, en cada una de estas abordábamos cuáles eran esos cambios que sufre el individuo, la persona, desde el nacimiento, durante la infancia, la primera infancia, segunda, tercera infancia y la adolescencia. Y ya a partir de los 12 años decíamos, pues esto es lo que aparece de los 12 años en adelante. En torno a esto, la psicología evolutiva, como les menciono, pues es la que estudia el comportamiento y los procesos mentales que ocurren en cada una de las etapas del desarrollo humano, desde la infancia hasta la vejez. El desarrollo del ser humano nos dice que se lleva a cabo a través de diferentes etapas y cada una va a tener características especiales. Como concepto de desarrollo humano, existen diferentes conceptos de acuerdo a varios autores. Por ejemplo, uno de los más antiguos, como Mayer, en 1969, él relaciona el desarrollo humano con el desarrollo sociopsicológico, de tal manera que como concepto de desarrollo humano nos dice que es la integración de cambios constitucionales aprendidos que conforman la personalidad y que esté en constante desarrollo en un individuo, especificando que el desarrollo es un proceso y el cambio es el producto. Por lo tanto, aquí como concepto de desarrollo humano, para Mayer nos dice que el desarrollo finalmente es un proceso y que nos va a llevar a tener diferentes cambios durante cada una de las etapas de desarrollo. Por eso aquí nos menciona que el cambio que se va presentando en cada una de las diferentes etapas del desarrollo humano, pues va a ser el producto. En 1996, Wood y Brodby consideran que el desarrollo es una progresión ordenada o niveles que cada vez más altos de diferenciación como de integración de los componentes de un sistema. ¿Qué nos dicen? Que el desarrollo finalmente, bueno,
nos lo marca como finalmente un proceso, pero es un proceso progresivo que va por niveles, nos dice que desde niveles cada vez más altos, desde la infancia hasta la vejez, y que va integrando y cada uno de los componentes de este sistema. Craig en 1997 plantea que el desarrollo nos dice que son los cambios temporales que se operan en la estructura, pensamiento o comportamiento de una persona, y que estos se deben a dos tipos de factores, que son los factores biológicos y los factores ambientales. Entonces, para él nos dice que el desarrollo, pues van a ir siendo los cambios que se van a presentar en el individuo en cada una de las etapas o fases que forman como tal el desarrollo humano, y que esto es secundario o es debido o interfieren en esto tantos factores biológicos como factores ambientales. De los factores biológicos nos habla de la maduración. Dentro de los factores biológicos nosotros conocemos un proceso que ustedes yo creo que ya lo vieron en pediatría, que es el desarrollo del niño sano. Finalmente, aquí para la psicología, esto lo menciona como el crecimiento humano, los factores biológicos, es decir, el hecho de que vaya alcanzando un aspecto de un niño al de una persona adulta, pues es el proceso de crecimiento. El desarrollo como tal, el desarrollo humano, entonces en observamos o estudiamos tanto los cambios físicos, emocionales, psicológicos y sociales que se van presentando en cada una de las etapas. Pero finalmente aquí, Craig nos dice que este desarrollo humano es debido obviamente a factores biológicos, desde la maduración de las estructuras como el propio crecimiento, y a factores ambientales, principalmente los socioculturales. Por lo tanto, aquí se menciona que gran parte de la cultura o los factores culturales se refieren a los procesos psicológicos como producto del quehacer del hombre, y que determina las condiciones y calidad de vida en el que se va a desarrollar el ser humano. Sullivan, en 1983, nos dice que el desarrollo es el producto de la continua interacción entre diversos factores estimulantes y una matriz de crecimiento, prevalecientemente compuesta por ciertas predisposiciones selectivas, tanto para experimentar el cambio como para responder al ambiente de determinadas maneras. El desarrollo, entonces, es un cambio que involucra procesos, como conclusión podemos decir, que finalmente de estos diferentes autores que vimos el concepto, pues finalmente el desarrollo va a ser un cambio que obviamente aquí les puse, ¿no? Que involucra procesos, y que el ambiente, que es la parte de la cultura, obviamente, más los factores biológicos, son un factor determinante para que se lleve a cabo este desarrollo humano. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. Para los psicólogos nos dice que utilizan este término de ciclo vital refiriéndose a la vida del ser humano, pero visto desde una forma sistemática. Por lo tanto, el ciclo vital es el objeto de estudio de la psicología del desarrollo. Y bueno, ya hemos mencionado, ¿no? ¿Cuál es ese ciclo vital? Pues desde el nacimiento, la infancia, la juventud, la madurez y la vejez. Entonces, este es el objeto de estudio de lo que es la psicología del desarrollo o psicología evolutiva. La psicología del desarrollo o psicología evolutiva es parte de un área de la psicología que estudia los cambios conductuales y psicológicos de las personas, desde su concepción hasta la muerte, en todo tipo de ambientes. Por lo tanto, la psicología del desarrollo intenta describir y explicar el comportamiento de los individuos en cada una de las etapas.
Para estudiar el desarrollo se divide en 4 aspectos, que es el desarrollo físico, el cognitivo, el emocional y el social. En el desarrollo físico, pues estudian los diferentes cambios corporales, cerebrales, el desarrollo de las capacidades tanto sensoriales como motoras, y además aquí se incluye el intelecto y la personalidad del individuo. Para estudiar el desarrollo cognitivo o el aspecto cognitivo del desarrollo, aquí se estudian los cambios que presentan las facultades mentales, como es el aprendizaje, la memoria, el razonamiento, el pensamiento y el lenguaje. Entonces hablaríamos aquí de procesos cognitivos tanto básicos como superiores. En la parte emocional, en esta parte del desarrollo emocional, en las etapas evolutivas, nos dice que aquí se estudia la forma a través de la cual cada persona se relaciona con el mundo y puede expresar sus emociones. Y en el desarrollo social, esto se refiere a los cambios experimentados en la relación con sus pares o con personas pues más grandes. Por lo tanto, dentro del proceso de desarrollo contamos estos 4 aspectos: el biológico, el cognitivo y el social y emocional. En los cambios biológicos, pues obviamente que aquí son los cambios de la naturaleza física del individuo, como lo indica, ¿no? Estamos hablando aquí del desarrollo, del crecimiento del individuo. En la parte cognitiva son los cambios que surgen en el pensamiento, en la inteligencia y en el lenguaje. Y en la parte socioemocional son los cambios que involucran las relaciones de forma individual y con otras personas, los cambios emocionales y los determinantes de la personalidad. Por lo tanto, nos dice que con propósitos didácticos se acostumbra a dividir el desarrollo por áreas, que es lo que ya les había mencionado: el desarrollo físico, el cognitivo, el emocional y el social. Y estas son las partes que estudian cada uno de estos. En el desarrollo físico, pues obviamente que ya les había mencionado, se refiere al crecimiento como tal del individuo. Tiene pues bases genéticas para el desarrollo. Se refiere al crecimiento físico, al desarrollo motor y de los sentidos, esto relacionado a la salud, a la nutrición y al funcionamiento sexual. En el desarrollo cognitivo, pues se refiere a los procesos intelectuales, de procesos psíquicos que habíamos mencionado, como el aprendizaje, los recuerdos, estos pues a través de la memoria, elaborar juicios, solucionar problemas. En el desarrollo emocional, pues estudiaremos lo que es el apego, la confianza, la seguridad, cuáles son esos afectos y vínculos que va a tener este individuo en las diferentes etapas de desarrollo, el temperamento, cuál va a ser el autoconcepto que va creando en cada una de estas etapas y si puede haber o no alteraciones. Y en la parte del desarrollo social, bueno, como nos indica, ¿no? Es ver realmente en cada etapa cómo va socializando este individuo. Se lleva a cabo aquí el desarrollo moral, obviamente influenciado por toda la cultura, las relaciones ya sea con sus pares y con la familia, los procesos familiares que van a intervenir en este desarrollo social del individuo, y pues ver la vocación que tiene esta persona para poder ejercer pues en alguna de las etapas su ejercicio como profesional. ¿Por qué es importante el desarrollo humano? La importancia que tiene es porque nos va a ayudar a detectar problemas. ¿Cómo nos ayuda a detectar problemas? Pues a partir del desarrollo físico, permite orientaciones oportunas. Una vez si se detectó alguna alteración en alguna de las etapas del desarrollo, pues nos va a permitir generar una orientación, planear la solución ante un problema que se presente en alguna de las etapas y además acompañar y estimular al niño. La meta que tiene el desarrollo humano es que el individuo pueda alcanzar la autoestima,
la autonomía, la creatividad, la felicidad, la solidaridad y la salud. Entonces, como podemos ver en las metas del desarrollo, finalmente, pues es alcanzar cada uno de estos aspectos de que intervienen en el desarrollo, ¿no? Físicos, cognitivos, emocional y social. Existen diferentes factores que intervienen en el desarrollo humano. Uno es la naturaleza y la crianza. La naturaleza, pues, se refiere a la carga genética, que es quien va a definir nuestras características físicas y emotivas. La crianza, este es el modelo conductual y de valores a los que hemos sido sometidos, pues, obviamente desde pequeños, por eso nos dice que sobre todo en la niñez, y esto, pues, la crianza responde a la parte sociocultural, que sabemos que tanto la naturaleza como la crianza van a ser factores determinantes para la personalidad del individuo. Otro de los factores que intervienen en el desarrollo es la maduración y el aprendizaje. La maduración en el área de psicología, pues, se refiere al proceso de crecimiento con carga biológica. Si hablamos en el área médica, en el área de medicina, pues nosotros lo conocemos como crecimiento, ¿no? Crecimiento del individuo, del niño. Pero en el área psicológica, pues van a encontrar ustedes en alguna literatura que nos dice maduración. Que entonces ya sabemos que en esta unidad de aprendizaje, maduración se refiere al crecimiento del individuo, obviamente que acá ya vimos que es con carga biológica y que permite el crecimiento pleno, el uso de ciertas estructuras, por ejemplo, del sistema nervioso. En el aprendizaje, en psicología, bueno, son procesos. El aprendizaje en el área psicológica se puede dar de dos formas, que es a través de un proceso formal o de un proceso informal. ¿Cuál es ese proceso formal? Pues a nivel escolarizado, ¿no? Cuando el niño está aprendiendo, pues porque va a una escuela. ¿Cuál sería el proceso de aprendizaje informal? Pues todo aquello que va aprendiendo a través de las experiencias que tiene con el medio que los rodea. Por lo tanto, una persona a través del aprendizaje va a adquirir identidad y va a desarrollar destrezas o habilidades, por ejemplo, hablar y escribir. Bueno. En el desarrollo, pues existen estas 4 dimensiones, que finalmente, pues es cada una de las áreas en las que se estudia el desarrollo del ser humano, que es la dimensión física y biológica. Esta se relaciona con el aspecto físico y con el funcionamiento del cuerpo. La dimensión psicológica, esta está formada por los pensamientos y emociones que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. En la dimensión física y biológica podríamos hacernos este interrogante, ¿no? ¿Cómo eres físicamente? Es a lo que se refiere esta dimensión física y fisiológica. En la dimensión psicológica, pues mencioné, está conformada por pensamientos y emociones que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Aquí podríamos abordarlo a través de estas preguntas, ¿no? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cómo describirías tu forma de pensar y ver las cosas? ¿Cómo consideras que es tu personalidad? A través de estas preguntas nosotros abordaríamos conocer esta parte de la dimensión psicológica del desarrollo. En la dimensión social, pues aquí a lo que se refiere es cómo el ser humano no puede vivir aislado de los demás. Vivimos en grupo y necesitamos relacionarnos con otros. De hecho, las relaciones sociales nos dice que es parte de una necesidad, que lo llamamos gregariedad. En la evolución, cultural y en la evolución biológica, pues desde ahí se ha estudiado esta parte de la gregariedad,
donde nos dice que en esa etapa evolutiva se había utilizado la gregariedad como una estrategia de supervivencia, que fue cuando se empezaron a formar diferentes en grupos y que se daban cuenta que así era más fácil, si se unían en grupos, pues obtener eso necesario para poder sobrevivir, mejoraba la casa, tenían mejor alimento. Ahora, actualmente, esta gregariedad nos dice que es una necesidad que tenemos como seres humanos, de poder agruparnos o de tener estas relaciones con nuestros compañeros o, bueno, con todo el entorno que nos rodea. Esta dimensión la podemos abordar bajo estas preguntas. ¿Cómo es la relación con tu familia? ¿Cómo es la relación con tus amigos? En la dimensión moral, esta nos dice que tiene que ver con la sensibilidad para discriminar entre lo que es correcto y lo que no, entre lo que uno considera justo y lo que no. Por eso nos habla de moralidad. Aquí nosotros, ¿cómo podemos conocer esa dimensión moral del individuo? Pues a través de estas preguntas. ¿Qué significa para ti ser justo? ¿Por qué crees que es importante la justicia? Entonces, a través de estos aspectos, nosotros podríamos darnos cuenta de estas dimensiones en el individuo que estemos abordando. Por lo tanto, existen patrones, de acuerdo a los estudios en psicología, donde nos dice en cada una de las etapas, por ejemplo, en la niñez, cómo va a ser esa dimensión física y psicológica como patrón por grupos de edad. Asimismo, la dimensión psicológica, la dimensión social y la dimensión moral. Dentro de los estadios del desarrollo, bueno, esto nos dice que se refiere a un periodo de tiempo en la vida de una persona en la cual va a tener características concretas, es lo que mencionaba, ¿no? En cada una de las etapas, en la niñez, temprana, intermedia o tardía, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez, en la vejez, en cada una de estas etapas de la vida de las personas va a haber características específicas concretas, tanto características físicas, características sociales, características emocionales y características psicológicas. Por lo tanto, en la psicología evolutiva, pues hace esta clasificación de los estadios del desarrollo, que va desde la primera infancia, que va de los 0 a los 3 años, la niñez temprana, que es la segunda infancia, que va desde los 3 hasta los 6 o 7 años, dependiendo de cada individuo, la niñez, como tal, la etapa de la niñez, que también lo conocemos como la tercera infancia, que va desde los 6, 7 años hasta los 11 o 12 años de edad. Posteriormente viene la etapa de adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez. La primera infancia, bueno, vamos a pasar a cada una de las etapas. En la primera infancia, como ya les había mencionado, va desde los 0 hasta los 3 años. Generalmente de los 0 a los 24 meses, esta etapa nos dice que representa el paso de la percepción de un universo global, en el que el niño va a empezar a distinguirse entre él mismo como sujeto y de lo demás, que son los objetos. Y además, en esta etapa, pues se va a llevar a la formación de un yo. Dijimos que el yo es la realidad y esta es una etapa o una etapa de la teoría de las 3 personas que forman la instancia de la personalidad, de acuerdo a Sigmund Freud. Por lo tanto, él empieza a crear, a formarse un yo, a darse cuenta que es un individuo diferente a lo que los rodea. Por eso nos dice que es separado de los objetos exteriores, por lo tanto se da cuenta de la realidad. Nos dice que es un periodo centrípeto, en el que todo se asimila al propio cuerpo y a la construcción de como sujeto. Por lo tanto, como ya lo había mencionado, él se va a asimilar, como lo dice, como una persona y se va a dar cuenta que es diferente de los demás objetos que lo rodean.
En esta primera infancia, de acuerdo a la teoría de Erik Erikson, nos dice que de los 0 a los 18 meses, aquí el niño va a crear vínculos afectivos que le van a dar la sensación de tener una confianza física. De los 18 meses a los 3 años, que es el periodo que abarca la primera infancia, también aquí el niño empieza con la exploración del mundo, con el desarrollo del cuerpo. Esto se refiere más que nada al crecimiento del cuerpo. Empieza con el control fisiológico de esfínteres y el desarrollo que tiene en ese momento, digamos que en torno al crecimiento, es un poco lento, porque lo que está desarrollando más es el desarrollo cerebral, como tal, el desarrollo pues de los procesos mentales. En esta etapa nos dice que el niño va a presentar diferentes actitudes, pero que estas actitudes que va a tener es para que puedan satisfacer sus necesidades. ¿Qué necesidad va a tener un niño a esta etapa? Pues obviamente como habíamos mencionado, ¿no? Las necesidades básicas, así como nos dice la teoría de Maslow, la necesidad de alimentación, la necesidad de aseo, la necesidad de cariño. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí necesita crear vínculos afectivos que le den confianza. Por lo tanto, las actitudes que va a presentar el niño generalmente a esta etapa, pues es mucho apego hacia la mamá, el llanto. Durante el nacimiento y el primer año de vida es importante que al niño se le brinde atención, amor, cariño, ternura, comprensión, y nos dice, entre otras cosas, que él que sepa que es querido. Entre otras cosas, pues ya lo habíamos mencionado, ¿no? La alimentación, el aseo. Después de los 3 años viene la niñez temprana, que a esta etapa de la primera infancia también, después de esta etapa que va de los 0 a los 3 años, viene la segunda etapa que lo conocemos como la segunda infancia, que también podemos encontrarlo como niñez temprana. Esta etapa había mencionado que va de los 3 a los 6 o 7 años. Realmente, de acuerdo al autor que puedan leer, nos dice, por ejemplo, hay una variación entre los rangos de edad. En la niñez temprana nos dice que este estadio de desarrollo se extiende desde el final de la primera infancia. La primera infancia termina a los 3 años y se extiende hasta los 5 o 6 años. Pero bueno, les digo, otro autor nos menciona que va desde los 6 hasta los 7 años, pero este periodo es llamado los años preescolares. ¿Por qué? Durante este tiempo, los niños aprenden a ser más autosuficientes, aprenden a cuidar de sí mismos, obviamente, pues dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Desarrollan habilidades lectoras en el colegio y pasan muchas horas jugando con niños, obviamente, entre pares, niños de la misma edad. Al terminar el preescolar, generalmente es cuando termina este periodo de niñez temprana. ¿Qué es lo que sucede en los aspectos del desarrollo en la etapa de la niñez? En el aspecto físico, pues el cuerpo empieza a crecer, obviamente empieza a alargarse y con mucha mayor rapidez es el crecimiento del cráneo. Este cráneo nos dice que representa una octava parte del cuerpo. Los preescolares sanos crecen en estirones, o sea, realmente vemos así como que el niño, ¿no? Le compraron el uniforme porque iba a entrar a primer año de preescolar y posteriormente ya para el segundo año pues se dan cuenta, ¿no? Es cuando los papás ven así de que rayos ya no le queda el uniforme. Entonces realmente el crecimiento pues no es así como que 1 centímetro, luego otro centímetro, sino que es un poquito más amplio. Por eso nos dice que, aquí nos dice que es estirones. Por año aumentan en promedio
alrededor también de 2 kilos de peso y 7.6 centímetros de estatura. Esto es de manera, digamos, normal, ¿no? Aquí en esta etapa, pues se da la maduración del cerebro, del sistema nervioso, e incluye el proceso de mielinización. En esta etapa también, en el aspecto físico, pues los niños ya pueden caminar y correr, pero siguen siendo relativamente pequeños y pues generalmente son gorditos. Su marcha en esta etapa nos dice que es vacilante, significa que empiezan como que a correr y todavía nosotros creemos que pueden caerse. Por lo tanto, en esta marcha nos dice que se hace o lo realizan con las piernas un poco, pues muy separadas. En la parte cognitiva, pues esto ya lo habíamos mencionado, se dan dos, en el desarrollo cognitivo, pues se dan 2 periodos, que es el preoperacional y el preconceptual. El preoperacional va de los 2 a los 7 años y el preconceptual nos dice que va del, aquí ya me equivoqué. Ahorita les corrijo aquí el número, Pero esto, les digo, esta parte del periodo preoperacional, preconceptual, lo vimos en, les corrijo la edad, pero creo que es de los 2 a los 7 años y el otro es de los 7 hasta los 12 años, porque estas partes la vimos en la teoría del aprendizaje el día de ayer. En estos periodos, el niño nos dice que no distingue entre la realidad mental, física y social, ya que su pensamiento nos dice que está impregnado de animismo. ¿Qué significa? Que él piensa que todo lo que se mueve tiene vida. Posteriormente se muestra una fase de materialización, donde nos indica que aquí los objetos y las personas de sus pensamientos y de sus sueños son reales para él. Aparece también aquí una etapa que nos habla del egocentrismo, y en esta etapa nos dice que el niño tiene tendencia a ver y a entender las cosas a partir de su propio punto de vista. En la parte emocional, en esta etapa, habíamos hablado ayer de la etapa anal, que es la segunda etapa en el psicoanálisis o en las etapas de desarrollo de Freud, que va en esta edad de los 3 años en adelante, y nos dice que aquí empieza la creación de ideas emocionales. Aquí ya empieza a desarrollarse dentro del pensamiento emocional, pero que la base de este pensamiento emocional es la fantasía, la realidad y la autoestima. Además, empiezan a aparecer emociones de tipo social, el orgullo, la vergüenza, el desconcierto, la culpa y la empatía. Esto en la etapa anal. En la etapa fálica nos dice que aquí surge el complejo de Edipo y Electra. Esta parte también, les digo, forma parte del psicoanálisis, de las etapas de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Y acuérdense que en esta etapa les decía que el niño puede buscar un modelo a seguir, y que además en esta etapa el niño empieza a tener mayor apego hacia su figura paterna en el caso de las niñas, o hacia la figura materna en el caso de los niños. Y en la parte social, ¿qué pasa en esta etapa de desarrollo? Aquí nos dice que el niño aprende palabras con rapidez, sus conversaciones son monólogas y colectivas, en los cuales nos dice que toman la palabra por turnos, pero hablan de temas que no estaban conectados realmente con la plática que se tenía. Y en esta etapa, para poder socializar, nos dicen que el juego juega ahora sí que un papel importante, ¿no? Es importante esta etapa de juego entre los niños para poder llevar a cabo la socialización. En el aspecto físico, a partir de los 3 años, nos dice que el niño mantiene las piernas más cerradas al caminar y correr. Va a surgir la automaticidad, que esto se refiere a que ya va a ser capaz de ejecutar
actividades motoras sin estar pensando en que lo que quiere hacer. Esto va más encaminado a la parte cuando el niño no se empieza a caminar, ¿no? Y lo tenemos así parado o sosteniendo entre nuestras piernas y queremos, o hay otra persona al lado que le está dando las manos, así como que extendiéndolas para que el niño pueda caminar. Esto es cuando pues, se les está enseñando a. Entonces, el niño pues fija o fija metas en decir que va a alcanzar la silla o va a alcanzar a cualquier otro objeto. A partir de, después de los 3 años, pues nos dice que ya surge esa automaticidad, que va a poder manejarse o moverse a diferentes lugares sin estar pensando que va a llegar a un objetivo en específico. Después de los 4 años nos dice que puede ser variado el ritmo, cuando corre, puede correr con torpeza, puede brincar, tiene más fuerza, tiene más resistencia, tiene mejor coordinación y ya empieza a dibujar figuras simples. A los 5 años el niño nos dice que ya puede caminar manteniendo el equilibrio, puede saltar rítmicamente, se puede sostener sobre una pierna, se sabe abrochar los botones, se sabe subir el cierre del pantalón, ya es capaz de amarrarse las agujetas y ya puede utilizar los cubiertos en forma correcta. Ambos cuadros, digamos que es uno, y desde el aspecto físico, pues nos empieza a hablar desde la niñez, desde la primera hasta la tercera infancia. Igual en cada uno de los procesos, en el desarrollo cognitivo, igual nos empezamos a hablar desde la primera hasta la tercera infancia. Aquí el niño empieza, en la parte cognitiva, nos dice que el niño empieza a distinguir la realidad mental de la física y empieza a atender la causalidad de las cosas. Obviamente que aquí se le deben de empezar a integrar al niño pues las normas sociales, en empezar a decirle como que qué está bien y qué no está bien, de acuerdo a la cultura o al entorno en el que nos desarrollemos. Comprende, aquí el niño ya empieza a entender que existen diferentes puntos de vista, por lo tanto hace un pensamiento sociocéntrico, a diferencia de en etapas anteriores que era más egocéntrico. Aquí el pensamiento del niño nos dice que se hace más racional y se perfecciona, y el niño en esta etapa nos dice que recurre a un pensamiento mágico para poder explicar las cosas. Digamos que tiene un pensamiento más llevado como que a la imaginación, más imaginativo. Aquí emplea en esta etapa la representación simbólica para poder representar hechos o situaciones. Yo les decía ayer, díganle a un niño, no sé, de 4 años que dibuje y van a ver realmente cómo empieza ahora sí que lo que está pensando, cómo lo empieza a exteriorizar a través del lenguaje simbólico. Y entonces hacen muchas figuras, pero ellos están representando parte de una realidad a la que pudieron estar expuestos. En la parte emocional, ya los preescolares crean compañeros imaginarios. No todos, no es que todos los niños a edad escolar tengan un amigo imaginario, pero puede darse. Aquí en esta etapa, en cuanto a la parte emocional, nos dice que surge el autoconcepto y la conducta social. Aquí empiezan a realizar acciones para beneficiar a otros, los cuales van mejorando cuando van representando diferentes roles. Aquí aparece el conflicto entre la autonomía y la dependencia. Ya quieren ir solos al baño o bueno, aquí es como que superar esa etapa, así como nos decía Erik Erikson, ¿no? Autonomía versus dependencia. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, yo les decía aquí como ejemplo, ¿no? El niño empieza o quiere ir solo al baño o ya desea empezar a bañarse solo, empieza a intentarlo, o sea, ser más independiente, o la otra es que la mamá siga como que haciendo todo
esta parte en el niño y no ayudarlo a lograr su propia autonomía. En la parte social nos dice que aquí ya se da una interacción recíproca entre padres e hijos y que aquí influye todo el entorno familiar. Lo ideal en esta parte de la interacción social es que ni los hijos dominen a los padres en el entorno familiar o viceversa, sino que realmente lo ideal es que pues como que se trabaje de manera conjunta. En esta etapa nos dice que los hermanos influyen mucho en las relaciones fraternas, hablando de un individuo, puesto que nos pueden llevar a sentir rivalidad o que sean más apegados, o también puede ser que tener un hermano mayor les dé más seguridad, o que sean más cercanos a los padres o al hermano, o que puedan tener unas fantasías compartidas entre hermanos. En esta etapa nos dice que el niño comienza a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Además, empieza a valerse por sí solo, por eso hablábamos de que representa ese conflicto de dependencia o autonomía. Existe el control de esfínteres y nos dice que él empieza a crear el yo o la realidad. Empieza con el descubrimiento del exterior, o sea, ya se ve como que un sujeto independiente, y esta etapa también se caracteriza porque empieza ya con el razonamiento de las cosas, amplía más el lenguaje, decíamos que tiene que tener ya la capacidad de poder formular oraciones, le da interés por conocer cosas diferentes. En esta etapa nos dice que el niño siempre está preguntando que por qué, siempre quiere saber el porqué de las cosas, pero que no es con el fin, obviamente, que de molestar al adulto, sino que él va descubriendo su propio entorno. En la niñez tardía, en esta etapa, o tercera infancia, va de los 7 a los 11 o 12 años. Aquí nos dice que se extiende desde los 6 hasta los 11 años aproximadamente. Esta corresponde a la escuela primaria y lo llamamos este periodo como años escolares. En esta etapa, los niños ya dominan habilidades como lectura, escritura y aritmética. Además, se exponen formalmente al mundo y su cultura. Aquí tienen una etapa que es la etapa de logros, donde el niño empieza, yo les decía el día de ayer, ¿no? Que se tiene que empezar a crear la autoestima del individuo o del niño. Por lo tanto, nos dice que aquí aumenta su propio autocontrol. En esta etapa de la niñez tardía, pues esta va en el periodo operacional concreto, que va desde los 7 hasta los 12 años, pero en el aspecto físico, en el desarrollo físico, ¿qué es lo que observamos? En esta etapa vemos que el niño ya tiene un crecimiento más lento y estable. El niño normal de 6 años, bueno, nos dice que aproximadamente debe pesar entre 20 kilos y mide poco más de 1 metro. El crecimiento es gradual y regular, pero como ya le había mencionado, es un poquito más lento hasta los 9 años. La longitud de los huesos aumenta a medida que el cuerpo se alarga y se ensancha. Después de los 6 meses de edad, los depósitos de grasa disminuyen de manera gradual hasta los 6 u 8 años. Aquí el niño tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos, y con la entrada de la escuela, pues nos dice que logra empezar a dibujar, a escribir. En la parte cognitiva, que es el periodo operacional concreto, que dijimos que va de los 7 a los 12 años, aquí ya tiene un pensamiento flexible, es menos egocéntrico, además investiga, ¿no? Por eso nos dice que hace el uso de inferencias lógicas y búsqueda de las relaciones causales. Además, aquí desarrolla la metacognición. Por lo tanto, permite, a través del intelecto,
permite que el niño pueda ir vigilando como que su propio pensamiento. En la parte emocional, en la niñez tardía o tercera infancia, el niño desarrolla su autoestima, en la cual va forjando imágenes más estables de su persona. Y aquí ya como tal surge el desarrollo moral. Ya sabe, digamos, de acuerdo a las normas, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En la parte emocional nos dice que aquí hay un periodo de latencia, donde la energía del líbido permanece estática. En la parte social, aquí nos dice que el niño empieza a observar el mundo que los rodea, va incorporando principios y reglas que rigen el entorno donde se encuentra. Empiezan a surgir ya el grupo con compañeritos, con sus amigos, empiezan a crear el concepto del mejor amigo. Aquí las amistades ayudan a que el niño aprenda conceptos y habilidades que van a ir modificando cada una de las actividades que realiza y que además van a ayudar estas amistades a fortalecer las normas, contribuyen también, no con la formación, sino van a contribuir a impactar más en las actitudes y en los valores que tiene un grupo o un grupo de personas, en este caso, pues el niño con sus amigos. Aquí nos dice en esta etapa que la convivencia se debe de dar con otros niños iguales a él, ahora sí que como en la misma edad, se supone que están en la etapa escolar. El trabajo escolar los va a llenar de alegría y de orgullo. Empiezan a existir el liderazgo, acuérdense que mencionamos que aquí ya se da así como que el grupito de amigos, pueden surgir las peleas. ¿Por qué? Por las normas sociales, ¿no? Uno puede creer que está bien, otro puede creer que no, y pues generar un conflicto. Aquí hasta por una canica se pelean, ¿no? Por lo tanto, en las etapas anteriores nos dice que se caracterizan por ser influenciadas de manera considerable, o toda la etapa pues, que estamos viendo de la niñez. Estas son influenciadas por el entorno que rodea al individuo, por las tradiciones, por la sociedad, por la parte cultural, también por el ambiente y por la propia religión. Entonces, todos estos factores pues van a influir en el desarrollo del niño. Terminando la tercera etapa, que es la tercera infancia, pues pasamos a la siguiente etapa, que es la adolescencia. Esta etapa de adolescencia en torno a la psicología, pues sí, como que hay mucho para poder estudiarle, puesto que aquí ocurre algo muy interesante en el aspecto físico, que son los cambios a nivel hormonal que se empiezan a presentar en esta etapa. En la adolescencia nos dice que este es un estadio en el desarrollo que nos lleva al cambio de la niñez a la juventud. Generalmente comienza desde los 10 a los 12 años y termina de los 18 a los 22. En la etapa de adolescencia existen muchos cambios físicos y que estos cambios físicos son muy rápidos. Hay aumento en el peso, en la estatura, cambios en el contorno del cuerpo, puesto que sabemos que aquí se empiezan a desarrollar los caracteres sexuales secundarios. Hay aumento en el pecho, empieza a crecer el vello púbico, en los niños el vello facial, el cambio de voz. En este momento del desarrollo nos dice que el individuo busca más su independencia y empieza a formar su identidad. En esta etapa, el pensamiento que tienes ya es un pensamiento lógico, abstracto e idealista. Y nos dice que en este periodo de tiempo es cuando el niño empieza a pasar, el adolescente empieza a pasar cada vez más tiempo fuera del entorno familiar. Puesto, ¿no? Ya se van a secundaria, ya empiezan a tener
que tareas en equipo, que salen con los amigos, o sea, ya no están como que tanto tiempo con la familia. En las áreas del desarrollo, en la parte física, pues ya lo había mencionado, ¿no? Hay un aumento en el crecimiento, se empiezan a desarrollar en este crecimiento, pues obviamente que también crecen los órganos reproductores, aparecen caracteres sexuales secundarios. En los niños pues se da la primera eyaculación, la voz empieza el cambio de voz con cambios en el tono y en el tono de la voz. En las niñas pues empieza el crecimiento de los senos, obviamente el aumento como tal de los genitales externos y empieza la primer menstruación, por eso mencionamos que se da la menarquia. En la parte cognitiva, pues aquí ya habíamos mencionado que como tal ya tienen un pensamiento operacional formal, incluso en estas etapas que nos da Freud, por eso nos dice que la última etapa, que es del pensamiento operacional formal, va desde los 12 hasta toda la vida, ¿no? Aquí ya tienen un pensamiento abstracto, son independientes y que este pensamiento, pues obviamente que lo moldean de acuerdo a las circunstancias y al ambiente. En esta etapa el niño ya puede comparar las diferentes posibilidades que tiene ante una situación dentro de una realidad. Aquí empieza ya a formular y a probar diferentes alternativas para dar solución a un problema. Aquí el niño nos dice que requiere manipular no solo lo conocido, sino que él trata como que de experimentar con algo que no ha conocido. Aquí el adolescente nos dice que desarrolla una forma de egocentrismo en la que empieza a distinguir sus intereses personales de los otros. De hecho, aquí se da una etapa pues de empezar nueva búsqueda de amigos que realmente pues se buscan generalmente para que tengan como que los mismos ideales o que tengan gustos en común, por ejemplo, o metas en común. Aquí nos dice que pueden surgir dos aspectos, una que es la fábula personal y otra que es la audiencia imaginaria. Y la audiencia imaginaria en psicología se refiere a que nos dice que es el nombre que se le da al hecho de que el adolescente siente que lo están vigilando y que lo juzgan constantemente. Entonces es así como que, ay, mi familia me molesta, no me comprenden, no me entienden, de todo me juzgan, todo me critican, ¿no? Como que se sienten que ya no los quieren en esa familia. Y en la parte, o puede darse el otro aspecto, que es la fábula personal. En esta nos dice que el niño se siente tan especial, así como que siente que, bueno, incluso así lo dice la literatura, ¿no? Que siente que no debería estar sujeto a las leyes naturales. O sea, se siente como que muy, muy especial. En la parte personal del desarrollo nos dice que aquí el niño el adolescente logra la autonomía y la independencia, pues con respecto a sus padres. No es que ya se va a ir a vivir solo y ya ya no depende de ellos, ¿no? Sino que dentro del entorno familiar, el niño busca más su independencia, el adolescente busca más su independencia. Empieza aquí ya a retomar varios elementos que van a que forman parte de su personalidad. Y nos dice que en la parte emocional, aquí existe un periodo de crisis y tensiones. Existen crisis de identidad, hay estados de inclusión, hay estados de difusión, estados moratorios y una consecución de la identidad. ¿A qué se refiere con esto? En la crisis de identidad nos dice que el niño o el adolescente presenta periodos para tomar decisiones sobre cuestiones importantes. Empieza a hacer la pregunta de quién soy, hacia dónde voy, qué quiero ser. En los estados de exclusión nos dice que aquí los adolescentes han hecho compromisos sin pasar por una crisis de identidad. O sea, ya como que están, no sé, estudiando para algo, por ejemplo, no sé,
que les guste, pero que no se han puesto a pensar realmente qué es lo que quieren. El estado de difusión aquí nos dice que quienes han pasado por una crisis de identidad, que este estado de difusión es para quienes no hayan pasado ni por la crisis de identidad ni por el periodo de exclusión. ¿Qué significa? Pues que nunca se han puesto a pensar ni quiénes son, ni qué quieren, ni tampoco han tenido esta crisis, o sea, no han como que reflexionado sobre qué es lo que quieren hacer, no han adquirido ningún tipo de compromisos. El estado de moratoria nos dice que esto es para quienes se encuentren en una crisis de identidad, o sea, como que llega un estado en el que están como estancados, ¿no? En que no saben para dónde hacerse o qué hacer. De ahí que en las escuelas a este nivel, por ejemplo, en la secundaria, existe un área que se conoce como pues el área de psicología y hay otra área que es el área de orientación educativa, pero realmente están encaminadas pues a todos estos aspectos que atañen al individuo en la parte de la adolescencia. Y nos dice que la consecución de la identidad es cuando realmente pues ya saben, así como que ya respondieron a esas preguntas, ¿no? De que quién soy, a dónde me dirijo, adquiero compromisos, sé lo que quiero hacer a futuro. En la parte social nos dice que aquí en la adolescencia pues ya existen grupos de referencia, o sea, ya tienen como que grupos muy marcados de amigos, no importa cómo hayan seleccionado ese grupo, por gustos, por metas, como quiera que sea, ya tienen unos grupos integrados y en esta etapa pues también se da el periodo de noviazgo. Aquí en esta etapa, en la parte social, algo de lo importante aquí nos dice que el individuo pues sigue recibiendo así como que obviamente que la parte de la familia, los vínculos que tiene con los familiares, pero nos dice que aquí estos vínculos que tiene con el familiar pues pueden llegar a volverse tensos, puesto que en esta etapa, pues el niño, el adolescente puede sentir, como ya les había dicho, ¿no? Que siente que lo vigilan y que lo están juzgando constantemente. Además, aquí nos dice que generalmente todos los conflictos giran en torno a los quehaceres domésticos o al noviazgo o a las calificaciones o a la apariencia personal, ¿no? Hay quienes ya no se quieren ir a cortar el cabello o bueno, así como que pues diferentes gustos que empiezan a tener y obviamente que es porque están formando su identidad. Aquí, en esta etapa de adolescencia, nos dice que surge el concepto de intimidad. Entonces, por lo tanto, en la adolescencia, pues ya mencionamos, existen diferentes cambios físicos, ya dijimos cuáles son estos cambios, hay cambios emocionales que finalmente aquí en la adolescencia definen su personalidad, se enfrentan a diferentes circunstancias. Una, como lo había mencionado, pueden sentirse como que no son comprendidos por su familia, se sienten el centro del universo, están preocupados por el aspecto físico, por la moda, pueden ser muy cuidadosos en su apariencia física y pues también pueden presentar cambios drásticos en sus emociones. Les decía, aquí surge la pregunta de quién soy y a dónde voy, empiezan a sentir preocupación por su futuro y además aquí les decía que descubren la parte de la intimidad. Para ellos, para tener una base emocional ante una relación, pues nos dice que empiezan a utilizar el sexo como base emocional. Posteriormente, en la otra etapa, que es la etapa de juventud, nos dice que esta etapa inicia con el final de la adolescencia, aproximadamente a los 20 años, y esta dura hasta que cumplimos 30. Ay, ya se me pasó. En este tiempo
el establecer una ese tiempo es importante porque establecen una independencia personal y económica. Empiezan ya a tener un desarrollo profesional. ¿Cuántos años tienen ustedes, chicos? ¿20? 22. 15. Ay, 15, ok. Bueno, yo creo que la mayoría están terminando ya, yo creo que ya de 20, ¿no? En adelante, ya están en esta etapa de juventud. Vean todo lo que tienen que lograr en esta etapa, ¿eh? Y antes de cumplir los 30. Independencia personal y económica y ya ejercer su desarrollo profesional. Esto es opcional, elegir una pareja, aprender a vivir con alguien de forma íntima, comenzar una familia y poder criar a los hijos. Esto es como que lo que debe aparecer en la etapa de juventud. En el aspecto físico, pues realmente aquí ya no estamos en nada del crecimiento, aquí ya las personas tienen una vitalidad, la fuerza y la resistencia. Yo creo que lo mejor que van a tener en cada una de las etapas de la vida. Aquí el funcionamiento de los órganos, todo es adecuado, aún no aparecen enfermedades. Pueden tener un buen desarrollo muscular y aquí se mantiene una buena calidad, digamos, de nuestros óvulos. Y los varones pues producen espermatozoides continuamente. En la parte cognitiva, aquí las habilidades cognitivas nos dice que se practican con mucha frecuencia. Por lo tanto, pues todo esto, ¿por qué? Porque todas las habilidades cognitivas pues están relacionadas con el desempeño y acuérdense que aquí ya también tenemos un desempeño profesional. Están relacionadas con la rapidez, la memoria mecánica, la manipulación motriz y de otros patrones. Aquí el individuo ya reflexiona y examina después de dar solución o de algún aspecto que haya pasado en ese momento de su vida, trata de integrar ideas, y además pues él ya puede integrar qué es lo ideal para él y llevarlo a la realidad. En la parte emocional nos dice que logra un ingreso a la vida adulta, por lo tanto debe dominar 4 tareas. Definir un sueño, encontrar un mentor, forjarse una carrera y establecer la intimidad. Aquí comienza a trabajar, asume ya responsabilidades cívicas, ya tiene definida su autonomía, ya realmente él debe ser autosuficiente y es independiente para la toma de decisiones. Aquí sus 3 sistemas nos dice que deben de estar, son independientes, pero deben de estar conectados. O sea, él debe verse como individuo, como miembro de una familia y como un trabajador. En la parte social nos dice que ya encuentra un grupo social afín, ya elige una pareja, aprende a vivir con el cónyuge, forma una familia, cría a sus hijos, administra el hogar. Aquí hay una teoría en la parte social, que es la teoría triangular del amor de Stenberg, donde nos dice que el amor tiene 3 componentes, que es la intimidad, la pasión y la decisión y compromiso. De los 20 a los 40 años es considerado un adulto joven. Aquí en esta etapa, bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Tiene un adecuado desarrollo intelectual, emocional y físico, puede iniciar con la paternidad o maternidad, tiene una relación estable de pareja, tiene adecuada salud, debe de empezar a cuidar la alimentación, pues tiene el amor, ¿no? Ya a sus familiares, a su pareja, realmente a todo lo que los rodea, debe tener ya o empezar a generar su propia condición financiera. Y en esta etapa, pues también se puede aparecer la etapa ya de divorcios. En esta etapa
En esta etapa mencionaba de divorcios, nos dice que no es que todas las parejas pues lleguen a divorciarse, no, pero nos dice que cuando se presenta este divorcio, pues realmente va a dejar al individuo en crisis emocional y en crisis financiera. Entonces es importante pues tenerlo en cuenta. En esta etapa de adulto joven es cuando pueden crear las elecciones del estilo de vida que quieren tener, si desean casarse, formar un matrimonio, cohabitar con alguien o vivir solos, tener hijos o no, la preferencia sexual, y empiezan a ejercer ya el desarrollo de su profesión. La siguiente etapa es la etapa de madurez. Esta nos dice que comienza pues al terminar la etapa anterior, y nos dice que inicia aproximadamente a los 40 años y dura hasta los 65. Aquí, en esta etapa de madurez, nos dice que es un tiempo de expansión personal, de participación y de responsabilidad social. En este momento, en esta etapa de la vida en la madurez, nos dice que el individuo se preocupa o pretende ayudar a la siguiente generación para ayudarlos a convertir en individuos maduros y competentes y que puedan alcanzar y además mantener el éxito profesional. En la parte física nos dice que aquí llega el momento de la verdad, porque empezamos a ver pues, la aparición de arrugas, el abultamiento del vientre, empezamos a ver la aparición de algunas canas. En esta etapa en la mujer se presenta la menopausia, en el hombre la andropausia. Nos dice que hay disminución obviamente de nuestros órganos de los sentidos, nuestro esqueleto se empieza a volver un poco más rígido y también hay un decrecimiento de la capacidad pulmonar. En la parte cognitiva nos dice que aquí nuestra inteligencia ya debe de estar cristalizada. Esto nos va a permitir poder emitir juicios, analizar problemas, extraer conclusiones y de acuerdo a conocimientos basados en nuestra experiencia, ¿no? Es cuando podemos realmente llegar a dar un consejo, ¿no? A nuestros hijos o a quien lo solicite. Aquí, en esta etapa, bueno, nos dice que la inteligencia cristalizada o este tipo de inteligencia, bueno, de hecho hasta hay un dicho, ¿no? Como dice que sabe más el diablo por viejo que por sabio. ¿O cómo va ese dicho? Sí, creo que sí. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Que por qué? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ándale. A esto pues realmente se refiere, ¿no? Que ha vivido pues un largo periodo que realmente de acuerdo tiene conocimientos aún basados en información y en experiencia. En la parte emocional nos dice que ya establece y puede mantener un nivel de vida, realiza actividades recreativas propias del adulto. Aquí nos dice que ya empiezan los cambios fisiológicos, pero que emocionalmente pues va a empezar a aceptarlos y además de aceptarlos va a adaptarse. Otra en esta parte es que el individuo en esta edad pues empieza a adaptarse, que los padres ya envejecieron. A ver aquí. Acá. Nos dice, en los varones tiene un periodo de realización de logros o puede tener logros así como que nos dice que son pseudo desarrollados, o sea que ya no ha logrado, ¿no? Terminarlos. Además, existe una crisis que es la crisis de la madurez, que se presentan en estos individuos, donde nos dice que se creen incapaces de cumplir con las exigencias y de resolver los problemas y pueden volverse o vengativos
o estar decepcionados. Por lo tanto, esto emocionalmente pues puede hacerlos sentir tristes y enojados. En la mujer nos dice que le cuesta poco adoptar el rol de una persona madura. Efectúa cambios considerables en sus metas con el fin de querer ampliar sus horizontes. Reevalúa sus funciones y trata de posponer en lo posible la madurez. En la parte social, pues aquí ya el individuo nos dice que adquiere completamente su responsabilidad cívica y social de un adulto, realiza, aquí ya se los había mencionado, actividades propias de los adultos, ayuda a los hijos adolescentes a ser adultos responsables y felices, se relaciona como persona con el cónyuge y aquí se da el surgimiento del síndrome del nido vacío. ¿Han escuchado cuál es ese? Creo que es cuando un hijo ya abandona el hogar. Exacto. Entonces, es cuando, incluso puede sonar así como que muy de película, pero nos dice, ¿no? Inicias solo con tu pareja a formar tu familia, tienes tus hijos, los cuidas, los crías, haces que crezcan, que sean personas responsables y llega el momento en el que los hijos pues tienen que irse porque ellos tienen que hacer todo aquello que nosotros ya hicimos, ¿no? Y por lo tanto, pues vuelven a quedar solos, o sea, la pareja vuelve a quedar sola y entonces, así como iniciaron, aquí se puede dar esta parte que se llama el síndrome del nido vacío, que es efectivamente cuando los hijos, pues, no es que ya no formen parte de mi familia, sino que simplemente, pues, ellos están tratando de lograr sus metas y objetivos que tienen, ¿no? Ya salen ahora sí que de la casa para establecerse, pues, en otros lugares, con su propia familia. Ay, no quiero que me llegue que yo creo que sí me va a dar depresión, mi síndrome del nido vacío. Bueno. Pero luego llegan los nietos, ¿no, doctora? Pero sí, pues sí, pero ya no tienes ni la fuerza física, ni la calma que tuviste en el momento de tener a tus hijos. Pero sí, yo creo que gracias, en un momento llegarán mis nietos. Ya tengo un hijo de 18, así es que en un momento me vuelve en un momento corto, en un pestañeo, me vuelven abuela. Ay, no. Bueno, en esta etapa, pues se debe de tener las satisfacciones en el trabajo. Aquí el adulto es considerado un adulto medio, de los 40 a los 65 años. En la etapa anterior vimos que era un adulto joven. Aquí ya empezamos a encontrar problemas de salud. Se supone que en esta etapa ya tendríamos que tener una condición financiera segura. En esta etapa, como se da como un poco más de reflexión, nos dice que podemos tener arrepentimientos y tener así como que sensaciones de haber perdido nuestra juventud. En esta etapa, pues tenemos tanto a nuestros hijos como a nuestros padres. Está la crisis de la mitad de la vida, puede darse el desempleo, el agotamiento, las satisfacciones en la vida familiar. Se presentan dos procesos aquí importantes, tanto en las mujeres como en los hombres, que es la menopausia y la andropausia, y con todo esto, pues se viene el degeneramiento, ¿no? Como tal de nuestro cuerpo. Y bueno, por último, la etapa de la vejez. Nos dice que este estadio comienza entre los 60 y 70 años de edad y dura hasta la muerte. Aquí en este momento, pues es cuando el individuo se tiene que adaptar a que ya hay una disminución de la fuerza y de la salud, que es el momento en el cual se reflexiona sobre la vida, se llega el momento de la jubilación, o sea, y aquí tiene que empezar a adaptarse a que va a ejercer un nuevo rol dentro del entorno social.
En los aspectos del desarrollo en la etapa de la vejez, en la parte física, pues ya lo había mencionado, ¿no? La parte física decrece, hay un deterioro tanto sensorial como motriz, hay pérdida de la audición, la piel se ve reseca, es más delgada, pierde la elasticidad, ya hay pérdida de tejido celular subcutáneo, por lo tanto, pues ya vemos así como que muchas arrugas, las manchas, los lunares en el rostro y en el cráneo. ¿Qué aparece en los ojos, niños? ¿En los ojos? Ajá, cuando ya están viejitos. Catarata. No precisamente con esos ojitos. ¿Y qué tienen? No, fisiológicamente arrugas, ¿no? Las cataratas ya es otra cosa diferente. No, pero o sea, aparte de las arrugas. ¿Cómo? Aparte de No las arrugas. entiendo. Sí. Cuando se engruesa la hilera. No, así ves el ojo y adentro en lo que cerca de la pupila, a los viejitos se les ve así como que un círculo como grisáceo. ¿Blanco? Ajá, como blanco. Ay, se me olvidó el nombre. A ver, búsquenlo. ¿Cómo se llama? Que es característico pues de que una persona ya está en la etapa de la vejez. Arco senil. Arco senil, bueno, no sé. Cambio de color blanco, cambio. Degeneración macular. Glaucoma. No, pero esa ya es. ¿Leucocornia? ¿Cómo? ¿Leucocornia? Arco senil. ¿No? No. Arco senil. Arco senil. Ajá, así se llama arco senil. Ya lo encontré. Busquen una imagen del arco senil y después cuando se encuentren a una persona así adulta, un viejito, véanle los ojos y lo van a poder percibir. Bueno, aquí entonces ya había mencionado, ¿no? Disminuye el peso muscular, obviamente por disminución de tejido celular subcutáneo y de masa muscular. En la parte cognitiva, pues disminuye la rapidez del procesamiento cognoscitivo. Aquí nos dice que en esta etapa, pues el individuo tiene como que más presente todo aquello que guardó en su memoria a largo plazo, puesto que la memoria a corto plazo empieza a decaer en la funcionalidad. En la parte emocional, nos dice que en esta parte el individuo pues ya se adaptó a que hay un deterioro en su salud y en su fuerza física, a que ha disminuido su ingreso, incluso algunos se tienen que adaptar a la muerte del cónyuge, empiezan con la preocupación por la muerte, y si han perdido al cónyuge, pues llevan todos estas etapas del duelo, ¿no? Desde la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Pero estas etapas se dan cuando han sufrido ya la pérdida del cónyuge. En la parte social nos dice que ya establecen una afiliación explícita con su grupo de edad. Aquí se refiere, bueno, a que ya forman parte de un programa social que es del INAPAM, cumplen con sus obligaciones sociales y cívicas, ya ellos empiezan a establecer rutinas que van a satisfacer pues esa etapa de su vida y que aquí pueden ya empezar con el acercamiento con sus hermanos, puesto que pues los hermanos también
están como que en la misma situación, ¿no? Pues que pueden a lo mejor ya vivir solos, se pueden reunir con sus hermanos, obviamente que dentro de lo que pueden hacer. Y aquí adquieren el rol de abuelos. A partir de los 65 años en adelante, empiezan pues ya como tal los problemas graves pues en la salud, que no debería, por eso, si es que se da una adecuada estilos de vida, ¿no? En esta etapa, pues, como ya lo había mencionado, el individuo presenta agotamiento, ya está el desempleo, porque pues ya pueden estar en la jubilación. Les gusta pues estar viviendo, ¿no? Bueno, no viviendo, sino que empiezan a traer recuerdos, pueden presentar diferentes crisis, algunos todavía pueden trabajar, otros ya están en el retiro, otros ya están jubilados, pero pues ya lo que desean es llevar una vida tranquila. Hay modificaciones, como ya lo había mencionado, en el aspecto físico y biológico de un adulto joven en la etapa de la vejez. No, como aquí esto lo pongo así como que un mito, porque dentro del desarrollo social nos dice que el abuelito, o bueno, la persona en etapa de vejez, creemos que ya son dependientes de alguien y que además son inactivos. Esto realmente, pues, obviamente que dependiendo de las características del individuo, si presenta una enfermedades que lo hayan deteriorado aún más, pero esto generalmente nos dice que es un mito, puesto que en la realidad nos dice que son individuos independientes y que son socialmente activos, que algunos pueden continuar con su profesión, obviamente que en la medida que se los permita. Y además en esta etapa, pues nos dice que ya deben de estar en esta etapa de la vejez, pues ya deben planear el retiro, pero que para el retiro, pues esto va a ser realmente que lo pueda hacer o no, va a depender de la situación económica que tenga esta persona. Por lo tanto, nos dice que la felicidad o la desgracia de nuestra vejez va a ser el resultado de nuestra vida pasada. Y bueno, chicos, en cuanto a este tema de las etapas de desarrollo, pues sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Creo que no. Este tema es que vamos a hacer el organizador gráfico, ¿verdad, doctora? Y este tema van a ser el organizador gráfico, así como abordé los cuadritos que les puse en los cambios, es lo que prácticamente sería el organizador gráfico, cada una de las etapas, y van a enfatizar más en los cambios, ya no tanto en los cambios físicos, incluso creo que eso no se los pedí en el organizador gráfico, van a enfatizar en los cambios emocionales, sociales y cognitivos, es en la parte que van a abordar más sobre cada una de las etapas para que puedan elaborar su organizador gráfico. De hecho, ahorita les voy a subir la actividad porque no la he subido. A ver, no he puesto la actividad, ¿verdad? Estoy viendo, doctora. Miren, No, nada más el día de ayer, el día de ayer, ¿sí estoy compartiendo pantalla o ya no? Sí, doctora. Sí, todavía. Sí. Sí. El día de ayer les coloqué la clase 1 y la actividad 1, que fue el cuadro comparativo, que la fecha de entrega es para hoy, antes de las 12. Ahorita les voy a subir la clase, que son aquí en la de Estadios del Desarrollo Humano, y les voy a subir la actividad. Obviamente aquí les describo cómo van a hacer ese organizador gráfico, y les voy a poner también la rúbrica para evaluar el organizador. El organizador se entrega para el día sábado igual a las 23:59, para que yo el domingo califique. O bueno, o lo pueden entregar hasta el domingo.
Y ya calificó el lunes y el martes ya nada más el examen. Sí, por favor. Sí, entonces les puedo ¿Puede ser a poner- mano, doctora? Puede ser a mano, le toman foto y ya lo ponen en un PDF. Pero acuérdense, creo que les puse ahí que debe llevar imágenes. Entonces, pues, si saben dibujar, lo pueden hacer a mano, no tengo ningún problema. ¿Puede ser cualquier tipo de organizador gráfico o alguno en específico? No, puede ser cualquier tipo de organizador gráfico. Ujú. Ahí ahorita les voy a poner las características del trabajo para que puedan realizarlo. Y ya les subo aquí la presentación del día de hoy. Y la fecha entonces para este trabajo va a ser para el domingo, ¿les parece? Sí, está bien. Sí, doctora. Sí. Bueno, chicos, entonces bueno, por hoy sería todo. Nos escuchamos nuevamente el día lunes, por favor, igual a las 9, ¿no? Está bien. Sí, doctora, está bien. Está bien. Bueno, niños, que tengan